Bueno, es genial. Vamos, entonces avancemos. Me están diciendo acá que se escucha bien, así que avancemos. Empecemos por el tema de la condensación. Dice Freud lo siguiente. Si en un ejemplo cualquiera se compara el número de los elementos de representación o la extensión que abarcan puesto por escrito, esto es tal cual. Si uno quisiera escribir el sueño, ni bien lo soñó, cuando se despierta, vamos a ver que ya el hecho de relatarlo y es más extenso que la imagen que uno tuvo. Y mucho más si también después queremos articular queremos escribir todos los pensamientos que se nos ocurren en relación al sueño. Puede ser que nos lleve 2, 3 o 4 hojas, ¿sí? Y entonces a eso se está refiriendo Freud, ¿no? Es decir, a la diferencia que hay entre el contenido manifiesto, el contenido que aparece en el sueño, y los pensamientos oníricos inconscientes, o que en ese momento están latentes. Entonces dice eso. Si uno quisiera escribir, lo que nos encontramos, ¿no? Dice que no cabe duda de que el trabajo del sueño ha producido una enorme compresión o condensación. Es decir que si tenemos por un lado el contenido manifiesto, ¿sí? El contenido del sueño, y por otro lado las representaciones inconscientes que podemos descubrir luego que están condensadas, comprimidas en el sueño, ha habido, por eso dice, una enorme compresión de comprimido. Entonces el tema va a ser cómo se produce eso, ¿no? ¿Cuáles son los medios para, para que se produzca ese traspaso entre los pensamientos inconscientes y el contenido manifiesto de un sueño, que fundamentalmente es una característica de los sueños, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el miramiento por la figurabilidad, precisamente, ¿no? Hoy pensaba, recordaba, mejor dicho, en las películas que no eran sonoras de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? En esas películas, precisamente, uno ve el esfuerzo de guión, digamos, ¿no? Y de puesta en escena, por el afán de tener que representar un montón de cosas que no están dichas, no aparecen los personajes hablando, digamos, ¿no? Entonces, son maravillosas esas películas por eso, digamos, ¿no? Porque de alguna manera tienen que recurrir, ¿sí?, a otros recursos que con la palabra o el discurso está más facilitado, en cierto modo, digamos, ¿no? Bueno, con el sueño pasaría algo similar, digamos, ¿no? Es decir, un texto escrito en esas representaciones inconscientes, en ese guión inconsciente, si se quiere, tiene que ser puesto en escena, ¿sí? Y para lograr eso, es que uno de los procedimientos es esta condensación, que ahora vamos a ver someramente cómo funciona, digamos, ¿no? Como procedimiento psicológico, ¿no es cierto? Entonces dice Freud, para esta condensación hay múltiples y variados modos. Dice que, por ejemplo, lo primero que va a buscar son rasgos comunes entre esos pensamientos, ¿sí? Y allí donde no están esos rasgos comunes, el trabajo del sueño se empeña en crearlos, ¿sí? En este empeño recurre a distintas cosas. Algunas cosas, diríamos, habituales, podríamos decirlo así, en las asociaciones de pensamiento, y otras ya forzadas, incluso hasta ahora algunas hasta bizarras, digamos, ¿no?, en el modo de asociación. Entonces dice, el camino más cómodo, por ejemplo, para aproximar entre sí dos pensamientos oníricos
que todavía no tienen nada en común, consiste en alterar la expresión lingüística de uno de ellos. ¿Sí? Para concordar con esto último, tal vez el otro término se le acerque a sí mismo mediante una correspondiente traspasamiento a otra expresión. Es un procedimiento, dice, parecido al de la versificación rimada, digamos, ¿no? Que en esto de tener que hacer, por ejemplo, los que cantan ahora tipo rap o cosas así, ¿no? Donde tienen que terminar como rimando, bueno, esa consonancia evoca otros términos, ¿sí? Y de alguna manera algunas cosas salen bien y otras forzadas, muy forzadas, digamos, ¿no? Pero bueno, ese sería uno de los procedimientos, entonces, alterar la expresión lingüística de esos pensamientos. Entonces, fíjese qué importante que el pensamiento ahí, nuevamente, como decíamos la vez pasada, tiene un valor de letra, tiene un valor de palabra, pero en cuanto a palabra hablada, digamos, ¿no? En el hecho de lo que se subraya acá Freud, es la cuestión, por ejemplo, de la consonancia o de la evocación a otras palabras. Bien, entonces la condensación se aprovecha de esas facilidades. Por ejemplo, ustedes seguramente ya han trabajado en el práctico, o lo deben estar por trabajar, el ejemplo del olvido del nombre propio de Signorelli, digamos, ¿no? Bueno, ahí tenemos precisamente cómo ahí hay distintos modos de asociación. Uno, el que le evoca a Freud otros pintores, digamos, ¿no? Es decir, casi por el lado temático, podríamos decirlo así. El rasgo en común serían que son son pintores. Pero, recuerden esto porque esto es fundamental, ¿sí? Tanto como en el sueño, como en los lapsus, como en los síntomas, siempre eso aparece sobredeterminado, producto de esta condensación. Está sobredeterminado. ¿Qué quiere decir que está sobredeterminado? Que nunca es solo una línea de pensamiento a la que va a resolver el sentido de eso que tenemos que resolver, ¿sí? Nunca es una línea de pensamiento o un sentido el que va a resolver el sueño, el lapsus, ¿sí? O el olvido, ¿sí? Entonces fíjense en el olvido del nombre propio, que por un lado evoca por el lado temático, digamos, ¿no? Son todos pintores, pero por otro lado, cuando Freud separa la palabra signorelli en signor y en elli, ¿sí? Elli lo lleva hacia otras representaciones y signor lo lleva a otras representaciones. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Son distintas hilaciones de pensamiento que están asociadas por distintas características, ¿sí? O por distintas características, son distintos los modos de asociación. Algunos más, diríamos, más cercanos a los modos de asociación lógicos de la razón consciente, por decirlo de alguna manera, y otros más distanciados, digamos, no tienen otras formas que también son lógicas, ¿sí? Pero no son tan, la sintaxis no es tan clara y distinta, digamos, como pretende Freud, digamos, ¿no? Entonces, dice Freud también que muchas veces estas expresiones multívocas, ambiguas, ¿sí? Son las que se aprovechan los artistas también, por ejemplo, a la hora de pintar algo o a la hora de crear un texto, ¿no? La poesía, ¿sí? En donde allí estaba un sentido coagulado por ese juego de palabras, por esa evocación y esa asociación hacia otras regiones del pensamiento, emerge, ¿sí? Un nuevo sentido, digamos, ¿no? ¿Sí? El acto creativo, por excelencia, digamos, ¿no? Después les quiero subrayar algo de la particularidad de esto, porque tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando. Después si me acuerdo, espero acordar. Bueno, entonces, condensación, uno de estos caminos, de estos modos, es por los rasgos comunes o el forzamiento de esos rasgos. Dice Freud además, por el trabajo de condensación del sueño se explican también ciertos ingredientes de su contenido
que son solo propios de él y no se encuentran en el representar de la vigilia. Esto es interesante, fíjense. Es decir, algunas cosas pueden evocar cómo pensamos cuando estamos despiertos, pero otras no tienen nada que ver. Y esta es una de estas cosas, dice, son las personas de acumulación y personas mixtas, ¿sí? Es decir, los extraños productos mixtos. Y dice, creaciones comparables a esas mezclas de animales que compone la fantasía de los pueblos orientales y que, empero, en nuestro pensamiento, ya se han cristalizado en formas estereotipadas, mientras que las composiciones oníricas los recrean siempre de nuevo con una riqueza inextinguible. O sea, es una producción de sentidos y algo que va en contra de los estereotipos del pensamiento, digamos, la producción onírica, ¿no es cierto? Entonces, decíamos, la condensación por rasgos comunes, por estas creaciones mixtas, ¿sí? Entonces, si en uno de los casos que ustedes van a ver, dos recortes de los casos que están publicados en el cuadernillo de casos. El paciente sueña con una bruja que tiene ciertas características. Bueno, esa bruja, ¿sí?, evoca por un lado a la madre, ¿sí?, y también evoca, en ese sentido, a la madre a partir de un recuerdo infantil que tiene el paciente. Entonces fíjense que ahí se va, además de que estaba toda despeinada, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hay toda una serie de representaciones que en donde esa bruja, ¿sí?, está condensado varios sentidos que explican la sintomatología o que intentan explicar la sintomatología que tiene ese paciente. Este es un caso de histeria de conversión masculina que está publicado en el cuadernillo de casos. Otro de los ejemplos que aparece allí, en otro caso, es un ejemplo en donde uno de los elementos del sueño, hay varios, el sueño es muy florido, pero uno de los elementos del sueño es un auto azul, ¿sí? Un auto azul, pero que además él sueña que ese auto lo saca del garage en marcha atrás, ¿sí? ¿Qué hay con esto? Ahí fíjense que lo del auto azul nuevamente remite a una cuestión con la mamá, ¿sí? Porque era un auto que disponía la familia, que supuestamente era de él, pero estaba en nombre de la madre, ¿sí? O sea, era de él, pero no era de él, ¿sí? Y por otro lado, lo de marcha atrás, lo que el auto sale marcha atrás del garage, lo de marcha atrás, fíjense, esa cosa figurativa, es leída por la analista como una cuestión literal, ¿no? Porque marcha atrás significa, en el contexto de ese tratamiento, volvemos a lo de la otra vez, disculpen que sea reiterativo, siempre tenemos que tener el contexto que nos ha dado el paciente, es decir, el relato que ha hecho, la novela familiar de él, ¿no? El relato que ha hecho de su propia vida. Es ahí donde vamos a encontrar los elementos para poder precisar esos rasgos que aparecen en el sueño. Marcha atrás, ahí es leído como una fantasía que tenía este muchacho, de si él, dadas las dificultades que tenía para abordar a las chicas, él tenía fantasía de si él no podía ser homosexual, digamos, ¿no? Que nuevamente lo remite a una posición respecto de el lugar edípico, podríamos decirlo así, que él ocupaba para esa mamá. Bien, les pido que lean el caso, porque si no lo que les estoy contando no tiene ninguna lógica, pero cuando lean el caso van a entender de lo que les estoy hablando. O sea, en un ejemplo de esto de los productos mixtos, ¿sí? Es decir, hay un auto en marcha atrás significa varias cosas, ¿sí? Nuevamente aparece condensado de esa manera. Bien. Otra manera, además de los rasgos en comunes, o del forzamiento de rasgos comunes de los productos mixtos, dice Freud, da otro ejemplo de representaciones situadas en el sueño como en un vínculo de oposición. Es decir, dicho de otra manera, ¿cómo se reflejan esos vínculos de oposición a través de una
de un producto mixto. Y él dice, da este ejemplo que me pareció muy interesante y se los leo. Dice, una mujer se ve en el sueño portadora de un alto ramo florido, de un ramo de flores. Si una mujer aparece en el sueño portando un ramo de flores. Según es figurado el ángel en los cuadros de la Anunciación de María. O sea, aparece como en un cuadro que ella evoca, como si fuera la Virgen María con un ramo de flores. Ahora, el detalle es el siguiente. Dos cosas. María es el nombre de ella. Y que representa la inocencia, podríamos decirlo así, ¿no? Si hay algo que representa a la Virgen María, para los creyentes al menos, es la inocencia. Ponele. Y por otro lado, en el sueño, en ese ramo de flores que aparecía, y acá está el vínculo por oposición que quiere señalar Freud, no aparece cualquier flor, aparece dice, pero el ramo está poblado de grandes flores blancas, ¿sí?, que semejan camelias. Y las camelias, ya entramos ahí, entra en otro tema, porque las camelias, como en las damas de las camelias, tiene otra representación. Digamos, las camelias, precisamente en el contexto de ese escrito, las camelias representan precisamente a alguien que ha perdido la inocencia. Entonces fíjense cómo en la misma figura mixta aparecen las dos cosas. Figurada la inocencia, pero por otro lado la pérdida de la inocencia. Bien. Nuevamente el tema de la condensación ahí. Entonces dice Freud, buena parte de lo que hemos averiguado acerca de la condensación onírica se deja resumir en esta fórmula. ¿Sí? ¿Sí? Cada uno de los elementos del contenido del sueño está sobredeterminado por el material de los pensamientos oníricos. Es decir, la condensación es una sobredeterminación. Una sobredeterminación como también el síntoma está sobredeterminado, ¿sí? Los lapsus pueden estar sobredeterminados, etcétera, etcétera. Entonces dice, el elemento onírico es, en el sentido cabal de la palabra, el subrogado dentro del contenido del sueño de todo ese material dispar. Entonces, nuevamente, esa figura en la que aparece la condensación, la sobredeterminación, es un subrogado de muchos pensamientos que no han, por diversas razones, no aparecen en la escena del sueño, en la dramatización del sueño. Bien. Creo que con esto se entiende la condensación y espero, digamos, sabemos que hay algo que ayuda mucho también a veces a entender de lo que el otro está hablando y es haber hecho un recorrido previo, ¿no? Por ahí. Porque si lo escuchan por primera vez, todo debe parecer como confuso, pero bueno, la idea es que podamos ir construyendo ese conocimiento entre todos, digamos, ¿no? Ustedes con sus guías, discúlpenme, sí, ponele. Bien, vamos al otro elemento, creo que se está escuchando bien, ¿no? Desplazamiento. Dice lo siguiente, les leo una definición que encontré ahí en un texto que se tienen para leer y la comentamos. Puedo describir así este hecho. Durante el trabajo del sueño, la intensidad psíquica se traspasa de unos pensamientos y representaciones a los que justificadamente corresponde a otros que, a mi juicio, no tienen derecho alguno a ser destacados así. Es decir, que esas intensidades psíquicas que pueden tener un pensamiento, ¿sí? Ya sabemos que hay pensamientos que pueden ser más intensos que otros. Algunos no nos perturban en absoluto y otros, como les decía hoy, nos comen la cabeza, digamos, ¿no?
digamos que cada tanto interrumpa para ver si esto está funcionando, hay un pensamiento ahí que tiene cierta intensidad, que me hace que la atención, mi atención se vaya para ahí, digamos, ¿no? Puede responder a una preocupación o simplemente a una obsesión, pero para el caso es más o menos lo mismo. Dice entonces, son intensidades psíquicas que se traspasan de un pensamiento a otro, de representaciones a otras. Y dice, ningún otro proceso contribuye tanto a esconder el sentido del sueño. Recuerden lo de la desfiguración onírica, ¿sí? Ningún otro proceso contribuye tanto a esconder el sentido del sueño y a volverme irreconocible la trabazón entre el contenido del sueño y los pensamientos oníricos. Bien. En este proceso, que Freud llama desplazamiento, entonces se transpone la intensidad psíquica, la importancia, ¿sí?, o la afectividad psíquica puesta en juego allí, ¿sí? Entonces pueden aparecer, y ahora lo vamos a explicar después cuando abordemos el capítulo 7, pensamientos o representaciones que han resultado insignificantes en la vigilia, pero que aparecen con una intensidad en el sueño, como si ahí estuviera definido todo el drama que estamos soñando, digamos, ¿no? Entonces lo que señala Freud es que hay ciertas representaciones, ciertos restos de pensamiento, que son particularmente afines para este trabajo de desplazamiento. ¿Y qué lo define así? Son aquellos restos indiferentes, por un lado, es decir, que han resultado indiferentes, ¿sí?, y recientes, ¿sí? O sea, son esos restos diurnos que han quedado dando vuelta, que durante la vigilia nos han resultado indiferentes. Es decir, ¿qué quiere decir indiferente? Que mucha atención no le hemos prestado, pero que por alguna razón han entrado en conexión. Por alguna razón es porque el tipo de pensamiento que son, o el tipo de representación que son, facilitan la expresión de esta multivocidad, de esta equivocidad a la que puede adquirir cuando se conecta con los pensamientos inconscientes. Es decir, como si fuera una vía que le permite la expresión de esos otros pensamientos, ¿sí? Bien. Entonces dice esto, ¿no? Donde el contenido del sueño trata un material de representaciones falto de importancia y de interés, ahí el análisis descubre las numerosas vías de conexión por cuyo intermedio eso sin valor se entrama con lo más valioso en la estimación psíquica del individuo. ¿Se entiende, no? Es decir que ya vamos a ver por qué esto funciona así, pero me imagino que ustedes ya deben estar pensando por qué algunos pensamientos tienen un acceso fácil a la representación del sueño y otros no. Bueno, no me quiero adelantar, pero me adelanto. Es decir, hay algo de la censura, ¿sí?, que allí está operando, ¿sí? Pero eso lo vamos a trabajar un poquitito mejor en un ratito. ¿Esto pasa solamente en los sueños, en donde las representaciones indiferentes o en el caso del sueño tiene que ser, dice Freud, representaciones indiferentes y recientes, ¿no?, que de alguna manera facilitan el trabajo del sueño. Disculpen un segundito, me voy a servir un poco de agua. Acabo de volcar el vaso. ¿Cómo vamos? Bueno, ahí están mostrando algunos problemas de conexión. Yo les diría que hay problemas, vieron que hay problemas. Pero en este momento yo tengo conectado directamente a la línea, o sea que no estoy con Wi-Fi. Por eso me cambié de habitación, para asegurarme eso, digamos, ¿no? Así que puede ser que haya algunos que tengan problemas de conexión. De todas maneras, recuerden que esto queda grabado y subido ahí a la página, ¿sí? Así que con eso salvamos el tema.
yo cada tanto miro porque ya hablarle a una pantalla es difícil, y si además no hay nadie, a mí se me complica un poquito más, digamos, ¿no? Bueno, les decía recién, ¿esto pasa solamente en los sueños? No. Me recordaba un ejemplo, un recorte así muy chiquitito, digamos, ¿no? Alguien me contaba lo siguiente, digamos, ¿no? Me contaba en varias veces y en distintas oportunidades de cómo cada vez que llamaba a su novia, terminaba esos llamados, terminaban en grandes discusiones y en muchas peleas, digamos, ¿no? Y el tema era, pero ¿cómo me va a tratar así? Bla, bla, bla. Toda una serie de cosas en donde parecía que todo el drama estaba jugado ahí, digamos, ¿no? En algún momento de esas, cuando vuelve a contar todas esas peleas, todas esas cuestiones, dice esto que se me escapó hace un ratito, que se los dije, quizás alguno lo haya escuchado. Esto dice, ¿no? Que cada vez que la llamaba pasaba esto. Y es ahí donde me percato de esa cosa que parecía como insignificante en todo el drama que estaba contando. Que este muchacho la llamaba. ¿Entienden? ¿Sí? Es decir, entonces eso que parece como insignificante, en realidad pasa a ser un elemento importante en todo ese relato. Porque además del problema que podía tener con la fulana, el tema era, ¿por qué él la llamaba para, si ya sabía que cada vez eso terminaba en una discusión, digamos, ¿no? Digamos, empieza a aparecer como tema ahí ese afán de martirio, si se quiere, ¿sí? En donde claramente lo empieza a identificar que no solamente se le juega ahí, sino que se le empieza a jugar, lo empieza a ver en otras situaciones, digamos, ¿no? En este caso era así, es como si dijera que él pagaba la llamada para que el otro o la otra lo tratara mal. Bueno, a quién no le ha ocurrido eso, pero lo pongo como ejemplo de esas cosas que aparecen en los relatos al lado de un drama, digamos, y de una preocupación y de un padecimiento, y como al pasar dice esto, ¿no? Que él era él el que llamaba, pagaba esa llamada. Bueno. Eh, entonces decíamos, tienen que ser representaciones indiferentes y en cierto modo representaciones recientes. ¿Sí? Vamos al otro entonces, condensación, desplazamiento, miramiento por la figurabilidad. Freud en algún momento dice, ponele este ejemplo, dice, imagínense, por ejemplo, la tarea que significaría sustituir las frases de un artículo editorial sobre un tema político o de un alegato presentado a tribunales mediante una serie de trazos figurales. ¿No? Es decir, cómo en pocas líneas, ¿sí? Podemos, que es la gran habilidad y el gran genio que tienen los humoristas gráficos, ¿no es cierto? Que representan una escena, uno ve ahí y casi no es necesario que escriban nada, digamos, ¿no? Bien. Entonces dice eso, ¿no? Una serie de trazos figurales con facilidad se comprenderán las alteraciones a que fuerza el trabajo del sueño el miramiento por la figurabilidad en el contenido del sueño. Es decir, que siempre estamos en este problema, digamos, ¿no? ¿Cómo pasamos del contenido de los pensamientos latentes al contenido del sueño? Es decir, bueno, entre una cosa y otra, ¿sí? Media el trabajo del sueño, ¿no? El trabajo mediante estos operadores, ¿sí? Estos modos de hacer con las representaciones que tienen que ver la condensación, el desplazamiento, el miramiento por la figurabilidad. ¿Sí? Bien. Dice acá que los contenidos, las vivencias en general, dice, entre el material psíquico de los pensamientos oníricos se encuentran
recuerdos de vivencias impresionantes y que no es raro que sean de la primera infancia, dice, y que por tanto en sí misma han sido aprehendidas como situaciones de contenido casi siempre visual. Es decir, que muchas veces recordamos, cuando recordamos precisamente escenas, ¿sí? Ha tenido pregnancia la huella visual, por decirlo de algún modo, ¿no? Quizás sea interesante, eh, por eso que pasemos revista de la manera más sucinta de los medios de figuración. Es decir, que hay varios medios también de figuración, ¿sí? ¿Cuáles relaciones se tratan de figurar? Disculpen, a ver. ¿Qué pasó? ¿Estamos ahora otra vez? A ver, confírmenme, por favor. Digo ahí que no queda claro el miramiento por la figurabilidad. Ahora vamos, a ver. Bueno, ahí vamos. Bien, retomo por miramiento de la figurabilidad. A través de la figurabilidad lo que se tratan de... es decir, imagínense ustedes cómo mediante escenas, ¿sí? Tenemos que reflejar distintas relaciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de relaciones? Relaciones que reflejan entre una cosa y otra un vínculo innegable, dice Freud, digamos, ¿no? Como que hay un vínculo innegable entre fragmentos. También tendremos que representar a través de la figurabilidad y de la dramatización relaciones de causalidad, también relaciones de oposición, también relaciones de contradicción, y relaciones de semejanza, ¿sí? O sea, relaciones de semejanza, de contradicción, de oposición, es decir, toda una serie de cosas que que es muy difícil, por ahí, de una manera retórica es más sencillo hacerlo, pero de una manera figurativa es más complejo hacerlo, ¿sí? Bien. Disculpen un segundito que voy a verificar a ver qué está pasando. Bueno, sí, una de las cosas que pueden hacer si están usando el teléfono es desconectarlo y conectarlo, ¿sí? Eso funciona. A mí me funciona. De todas maneras les vuelvo a decir, el video va a quedar grabado, ¿sí? Acá hay una persona que dice que cada vez que se le traba, sale y vuelve a entrar. Pueden hacer eso, ¿sí? A mí acá me da como que está funcionando bien la cosa, digamos, ¿no? La verdad que no me doy cuenta. En todo caso, si voy a buscar algún otro modo para la próxima vez, ¿sí? Que resulte más eficaz, pero no sé si tengo el problema acá, ¿eh? Bien. Entonces les decía esto. Imagínense cómo figurar en imágenes, en escenas, sin palabras, como es muchas veces el sueño, distintos tipos de relaciones, ¿no? Cuando esas relaciones representan un vínculo innegable, cuando tienen que representar causalidad, cuando tienen que representar oposición, etc. Entonces dice Freud que el recurso de la figuración es muy rico en ese sentido. Y dice que, por ejemplo, para justificar un vínculo innegable entre un fragmento y el otro, el sueño muchas veces, o sea, un vínculo innegable entre un pensamiento onírico y otro pensamiento onírico, ¿sí? O una serie de pensamientos oníricos con otra serie de pensamientos oníricos, dice que muchas veces en la escena del sueño lo que aparece
es una aproximación en el tiempo y en el espacio en el que transcurren las cosas, ¿sí? O sea que ese sería un modo de poder establecer esas relaciones. Cuando un pensamiento tiene mucho que ver con otro pensamiento, aparece figurado en el tiempo y el espacio de la escena en que transcurren como juntos, ¿sí? Aproximados, dice Freud. Es muy común, por ejemplo, ahí donde da el ejemplo de un pintor, por ejemplo, cuando en una pintura aparece un pintor con otro pintor, pero que es de otra época, bueno, el que hace ese cuadro está transmitiendo una cierta relación algún vínculo que aproxima a esos pintores, digamos, ¿no? Hay que descifrar cuál es, ¿no es cierto? Pero está indicado allí que es índice de, ¿no? El vínculo causal entre dos pensamientos, dice Freud, es o bien abandonado sin figuración, porque lo más complejo es poder representar mediante imágenes relaciones causales, ¿sí? O bien sustituido por la sucesión de dos fragmentos de sueños de diferente longitud, ¿no? Y dice, con frecuencia esta figuración es invertida, brindando el comienzo del sueño, o brindando al comienzo del sueño la conclusión, y su final como premisa, ¿sí? Al revés. Es decir, como aparece en el sueño el final, ¿sí? Y luego aparece como el desarrollo del sueño. Es decir, esto es un recurso que usan muchas películas, digamos, por ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, empezamos a ver y aparece un crimen, ¿no? Y luego está toda la película desarrollando para ver cómo se constituyó esa primera escena que ya la vimos. Y sin embargo, fíjense que está tan bien hecha que, aún sabiendo la conclusión, nos mantiene expectante durante toda la película, ¿no? Bien. Eh, Acá hay algo interesante que les quería transmitir, además de esto, ¿no? Dentro de la figurabilidad. Dice, el no parece no existir para el sueño, ¿sí? El no parece no existir para el sueño. Es interesante esto, porque eso va a ser una de las características de lo inconsciente, ¿no? Cuando ustedes vean las características del sistema inconsciente, además de la atemporalidad, de la condensación, del desplazamiento, bueno, el que no haya posibilidades de que no existe el no, dice Freud, ¿no? O sea, el no parece no existir, digamos, ¿no? Eso es lo que quise decir. Dice que muchas veces es expresado por el hecho de que otro fragmento de contenido del sueño es trastornado en su contrario, ¿no? Esto en las películas mudas que les citaba hoy aparece mucho, ¿no? En donde el personaje está haciendo una cosa, ¿sí? Y luego aparece haciendo absolutamente todo lo contrario, digamos, ¿no? Es una manera de indicar la negación, ¿no? Dice acá Freud, en el sueño. Y algo más interesante, fíjense, la sensación del movimiento inhibido, esto es algo característico de muchos sueños, ¿no? En donde uno quiere moverse, quiere escapar, quiere huir de algún lugar y no puede hacerlo, ¿no? Como si estuviera, que muchas veces termina siendo un sueño de sofocación, un sueño de angustia, digamos, ¿no? Él lo llama acá como la sensación de movimiento inhibido. Sirven para figurar, dice, una contradicción entre impulsos, ¿sí? Un conflicto en la voluntad. Como que quiero y no quiero algo, ¿sí? Luego están también las relaciones de semejanza, dice Freud, y en estas particularmente, en las de semejanza, en las de concordancia,
Son las que más se prestan para la condensación, además, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el tema es ese, mediante las distintas maneras, los distintos medios que se pueden figurar, dado que no están los recursos retóricos en la imagen, los mismos recursos retóricos que puede tener la palabra, hay distintas maneras que aparecen en las escenas del sueño para representar este tipo de relaciones que ya nombré hoy, ¿no? Las de causa-efecto, la semejanza, las de vínculos necesarios, etc. Bien. Todo esto está en el libro que ustedes están leyendo, ¿eh? Bueno, la elaboración secundaria dice que opera en el sueño, solamente, aparece fundamentalmente, que rara vez, quiero decir, solo en los casos más extremos parece elevarse hasta producir creaciones nuevas. Las produce las creaciones nuevas bajo ciertas circunstancias, que la vamos a ver ahora, pero habitualmente lo que trata es de, ahora lo voy a leer como lo dice Freud, pero dice como de darle una fachada de cierta racionalidad, ¿sí? ¿Sí? Bien. Veo que están teniendo bastante problemas con internet. Ahora hago una pausa y trato de ver si hay algún problema acá. Denme un segundito. Dice entonces, respecto de la elaboración secundaria, lo que delata la presencia de este operador es la tendencia que tiene. ¿Y a qué tiende la elaboración secundaria? Dice Freud que se empeña en que el sueño pierda su aspecto más absurdo y de incoherencia, y de algún modo quiere aproximar esa producción onírica a una vivencia diurna, por decirlo de alguna manera, con todas las salvedades del caso, digamos, ¿no? Por lo absurdo que muchas veces son los sueños. Pero la tendencia, el afán es ese, ¿no? De hacerlo inteligible, coherente. Esa sería la fachada de racionalidad que imprime la elaboración secundaria. Dice después, ¿no? Pero ese empeño no siempre se ve coronado por el éxito, claramente, ¿no? Es más, cuanto más fracasa la elaboración secundaria, más posibilidades de que el sueño sea más absurdo todavía, más inentendible, ¿sí? Son estos sueños que nos despertamos o estamos soñando y que no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando allí, ¿sí? Es decir, que todavía no ha podido darle esa fachada de racionalidad, o en los sueños de angustia, por ejemplo, en donde claramente ya falló tanto ese velo, ¿sí?, racional que intenta poner la elaboración secundaria, que hay algo ahí que nos angustia y nos despertamos, digamos, ¿no? Bien. Bueno, hay otras comparaciones que hace, me estoy extendiendo mucho en esto, no era la idea. Hay muchas otras comparaciones que hace Freud allí, que se las dejo para que le lean, pero fíjense cómo lo compara con los sueños diurnos, ¿no? Es decir, que la elaboración secundaria tendería a que ese sueño que soñamos cuando dormimos se parezca a estas ensoñaciones diurnas al menos, en donde por ahí estamos medio colgados, ¿no? Pensando en alguna cosa o fantaseando con algo, pero no es tan disruptivo eso, digamos, ¿no? No llega a ser tan disruptivo, o no siempre es tan disruptivo. Es decir, podemos estar en una clase de psicoanalítica y estar con la cabeza en otro lado, digamos, ¿no? Y sin embargo, ese otro lado donde tenemos la cabeza no es tan disruptivo como para no poder volver a la clase cada tanto, digamos, ¿no? Bien. Creo que lo más fundamental se lo estoy diciendo, así que les pido que lean esa parte del texto que no es tan compleja, me parece que
van a poder completar esto que les estoy diciendo sin problemas. Bueno, vamos a abordar el capítulo 7. Si me dan un tipito, voy a leer los mensajes a ver cómo viene la cosa. Un minuto nomás. ¿Cómo va? Yo sigo tirando el vaso con agua. Acá dice Camila Cantero que no se le cortó nunca ni se le trabó. O sea que a algunos le está funcionando bien. No queda claro la elaboración secundaria. Bien. Podría ser que cuando nos despertamos porque nos damos cuenta que estamos soñando es cuando falla. No, no necesariamente, precisamente, ¿no? Va todo bien. Gracias, Dayana. Bien. Bueno, yo lo de elaboración secundaria lo vamos a tratar, vamos a volver cuando veamos otras cosas. Pero es lo que habitualmente, sacamos un poco del contexto del sueño, y es cuando, ¿vieron cuando se dice de alguien que como que está racionalizando algo, digamos, ¿no? Es ese intento de justificar lo injustificable, digamos, ¿no? O lo que aparece algo como, sí, me salió así, como una cosa, cuando hacemos alguna incoherencia o hacemos algo que, es decir, bueno, nos la mandamos, digamos, y después tratamos de darle alguna justificación a eso, bueno, ahí está operando algo, un forzamiento, digamos, ¿no? De querer hacer algo incoherente, coherente, digamos, ¿no? Pero no solamente funciona así la elaboración secundaria, porque tiene otras funciones que son más propiciadoras y necesarias para la vida cotidiana. Estamos hablando en este caso del sueño, lo que yo les decía recién, algún comportamiento, alguna conducta que termina complicando, digamos, ¿no? Bueno, como veo que más o menos la cosa va, yo voy a seguir porque se me está acabando el tiempo. Hola Rosana, ¿cómo te va? Bien. Alguien que insiste que no le queda claro el miramiento por la figurabilidad. El miramiento, pensá en esto, tenés un texto cualquiera, ¿sí? Cualquiera, un texto y vos lo tenés que dibujar, lo tenés que poner en imagen. Bueno, ese es el trabajo que hace el sueño, poner en imagen un texto. A eso se le llama miramiento por la figurabilidad. Del cual describí 4 modos recién. Les voy a pedir que lean los textos, ¿sí? Por favor. Vamos entonces al capítulo 7. Les aclaro ya, por la hora que veo no voy a terminar. No hay posibilidad de que terminen porque ustedes ya deben estar cansados también. Yo por mí seguiría, pero tampoco mucho más. Así que por ahí nos extendemos un poco, pero no demasiado. Algunas cosas que no, y tengan en cuenta esto, algunas cosas que no voy a poder terminar de dar hoy, las voy a retomar luego, cuando empecemos a dar pulsión. Creo que el próximo teórico lo va a dar Hugo, ¿sí? Va a ser una introducción a pulsión, después me va a tocar a mí dar algo sobre pulsión, y ahí, cuando veamos pulsión, algunas de las cosas que no voy a llegar hoy, las voy a poder retomar cuando veamos pulsión y represión, ¿sí? O sea que no se preocupen por eso, digamos, ¿no? Vamos a ir retomando, no se puede dar todo el contenido de golpe, digamos, ¿no? Porque es mucho. Así que vamos a ir retomando como por oleadas así. Es fundamental que ustedes vayan acompañando con la lectura, eso sí, ¿sí? Bien. Tomé una frase de Freud como epígrafe para introducir el capítulo 7, que se las voy a leer ahora, porque me resultó muy significativa, cuando dice lo siguiente. Yo buscaría el valor teórico del estudio del sueño en las contribuciones que puede hacer al conocimiento psicológico. Repito, yo buscaría el valor teórico del estudio del sueño en las contribuciones que puede hacer al conocimiento psicológico
y en la preparación que puede darnos para comprender las psiconeurosis. O sea que fíjese el valor que tenía para Freud esta investigación a la que se sometió de estudiar los sueños, ¿no? Esperaba mucho del sueño en tanto como modelo, podríamos decirlo así, para poder trasladar o para poder pensar el producto de esta investigación sobre los sueños al conocimiento psicológico en general y particularmente a las neurosis, digamos, ¿no? Y vamos a encontrarnos mucho en el desarrollo de este capítulo cuestiones que son muy pertinentes para el tratamiento de las neurosis o para explicar las neurosis. Entonces, una de las cosas que se propone Freud en la introducción, hay dos cuestiones que les quiero señalar de la introducción del capítulo 7. Una es que dice esto, ¿no? Que se propone hacer un estudio comparativo de toda una serie de operaciones psicológicas que arrojen elementos de constancias necesarias. Interesante, ¿no? Porque va a buscar a través del estudio del sueño cuáles son esas constantes, ¿sí? Que las va a encontrar en el sueño, en el síntoma, en los lapsus, en los fallidos, ¿sí? Porque esas constantes va a indicar que hay algo allí que está funcionando como regla, como ley, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es muy propio de algunas investigaciones, ¿no? Como de tomar elementos que hasta el momento de Freud, digamos, ¿no? Habían sido heterogéneos, no es que no existían, no estaban unidos de ninguna manera, ¿sí? Lapsus, fallido, olvidos, síntomas, etc. Bueno, todo eso que había sido como una especie que no había sido tenido en cuenta y no tenía valor psíquico, por decirlo de alguna manera, los toma para su investigación y lo que va a buscar entonces precisamente son elementos de constancias necesarias, ¿sí? Es decir, que haya necesariedad lógica en eso que él va a hablar. En las primeras 3 unidades que nosotros vemos en el cronograma de prácticos y en el de teóricos también, vamos viendo esos distintos hechos psíquicos, ¿no es cierto? El olvido, el olvido del nombre propio, los fallidos, el chiste, los sueños, los síntomas. Bien. Vamos a ver qué constantes arrojan estos estudios. En este capítulo 7 hay algo que vamos a ver, cuestiones que son pertinentes a lo que podemos considerar la memoria inconsciente, ¿no? O cómo se constituye esa memoria. Estuve revisando los teóricos que dio Hugo y hoy a la mañana les sugería que lo escucharan, sobre todo creo que era el 6 y el 7, me parece, que escucharan el comentario que él hace del texto de Asun, porque es muy pertinente para este capítulo que estamos viendo, el tema de la memoria, digamos, ¿no? Bien, entonces acá en este capítulo vamos a encontrar cómo se constituye esa memoria. Le va a dar Freud le va a dar un lugar psíquico, una tópica, ¿sí? Pero lo que es fundamental, y esto les voy a reiterar en un ratito, no es solamente la tópica, digamos, que le crea ahí con el esquema del Paine, ¿no es cierto? ¿Sí? Con ese esquema. Lo más importante de esto es la dinámica propia de esos procesos, ¿sí? Porque si no, el otro está como coagulado y puede dar para malos entendidos, ¿sí? Pensarlo así. Por ejemplo, uno de los malos entendidos es cuando se habla de que el psicoanálisis sería una psicología profunda, digamos, ¿no? Como si hubiera que bucear en las profundidades de esas localidades psíquicas. Bueno, Freud mismo lo dice acá, digamos, ¿no? Incluso él desdeña un poco de este esquema, porque puede dar a ese equívoco, ¿no? De pensar que las cosas son estáticas
que están diferenciadas tajantemente, y los procesos psíquicos no son así, digamos, ¿no? El sueño es un claro ejemplo de eso, ¿sí? Bien. Veamos el primer punto, el olvido de los sueños. Dice Freud, y se pregunta, ¿no? ¿Por qué se olvidan los sueños? ¿Sí? ¿Por qué se olvidan los sueños? Bien. Claramente se va a responder a las pocas párrafos y dice que en el olvido de los sueños juega un papel fundamental lo que él llama ahí la censura, ¿sí? O la represión, si quieren, ¿sí? ¿Por qué olvidamos entonces? Porque hay una censura que hace que olvidemos. Lo que vamos a tener que ver es cómo opera esa censura y cómo opera particularmente en el caso del sueño. ¿Cómo va? ¿Se va escuchando? ¿Alguien que ponga así? Y seguimos. Bien, bien. Bien. Gracias, Ro. Ailiu. Milagros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Siguió. Entonces, la censura. Dice que Freud dice lo siguiente, nos advierte sobre esto. Cuando a un elemento desdibujado del contenido onírico se le agrega además la duda, podemos nosotros, siguiendo ese indicio, reconocerlo como un retoño más directo de uno de los pensamientos oníricos proscritos. Es interesante esto, ¿no? Si, ¿qué quiere decir? Que allí donde aparece la duda, en el relato del sueño, supongamos que alguien está contando un sueño, ¿no? Y viene contándolo bien, qué sé yo, y dice, no, pero esto no sé si estaba en el sueño, o no me acuerdo bien. Freud se detendría precisamente ahí, justamente en eso donde está haciendo como una especie de crítica sobre el sueño, como que donde está generando duda acerca de lo que recuerda. ¿Por qué se detiene? Porque ahí donde vamos a ver ahora que donde en esas representaciones criticadas o que aparecen más insensatas es donde sería como la puerta que nos abre a esos pensamientos que han sido proscritos, dice él. El menosprecio por el elemento en cuestión tiene en el analizado este efecto psíquico. No logra que se le ocurra nada de las representaciones involuntarias que se ocultan tras él, ¿sí? Es decir, que la misma persona puede decir, no, acá no hay nada que buscar, no, esto no tiene nada que ver con nada, y como intenta como cortar ahí el camino asociativo, podríamos decir así, ¿no? Bien, y acá es donde pone una nota a pie de página que se las quiero comentar. Ya estamos medio jugados con el tiempo, así que bueno, le damos igual. Dice, todo lo que perturba la prosecución del trabajo es una resistencia. ¿Sí? Y agrega después, bueno, esto podría dar un malentendido, digamos, ¿no? Y él lo aclara, les leo la nota porque esto está en una nota a pie de página, ahí en la página, bueno, no tengo la página ahora, pero en todo caso la van a encontrar. Dice lo siguiente, desde luego solo tiene valor de una regla técnica, de una advertencia para el analista. No debe dudarse de que durante un análisis pueden producirse diversos hechos ajenos a la intención del analizado. Puede morir el padre del paciente sin que él lo haya matado, también puede estallar una guerra que ponga fin al análisis. Es decir, puede haber hechos, ¿sí?, que de alguna manera u otra sean motivo de que un análisis se interrumpa, por ejemplo, ¿no? Pero, tras la manifiesta exageración de esa tesis se esconde un sentido novedoso y correcto, dice Freud.
¿De cuál tesis? De esa, ¿no? De todo lo que perturba la prosecución del trabajo es una resistencia. Dice, por más que el suceso perturbador, y esto es lo que quería leerles, fíjense, por más que el suceso perturbador sea real e independiente del paciente, por ejemplo, ¿sí? La pandemia que estamos en este momento padeciendo, ¿no? Por más que el suceso perturbador sea real e independiente del paciente, a menudo depende de del paciente, el grado de perturbación a que da lugar. Y la resistencia se evidencia inequívocamente en el pronto y desmedido aprovechamiento de una oportunidad tal. Cuestión que, por ejemplo, muchos analistas o muchos psicólogos nos estamos preguntando en este momento precisamente, ¿no? Porque los tratamientos se han visto interrumpidos y uno podría decir, tendríamos que pensar, bueno, ¿cuáles son los que fehacientemente responden a la cuestión de la pandemia y cuáles son los que, aprovechando la pandemia, se están haciendo los sota, digamos, ¿no? Es decir, están aprovechando la ocasión, ¿sí? Para borrarse, ¿sí? Es claro lo que está diciendo acá Freud, entonces, que no podemos decir, bueno, todo es resistencia, pero lo que sí podemos decir que muchas veces estas ocasiones vienen bien para frenar un tratamiento, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Qué posibilita que el sueño se forme? Dice Freud. Bueno, entonces, ¿por qué nos recordamos muchas veces los sueños? Por la censura. ¿Qué posibilita que el sueño se forme? Dice Freud. Bueno, uno de los temas importantes, no es el único, no se confundan ahí. Uno de los temas es el estado del dormir. ¿Por qué el estado del dormir posibilita la formación del sueño? Dice Freud, bueno, porque una de las cosas que logra es que se rebaje la censura psíquica. La censura endopsíquica, dice él. Como que haya un rebajamiento de la censura. Y además, por otro lado, podremos decirlo así, y que está en relación a esto, a este rebajamiento de la censura, y que tiene que ver con que en general el polo motor, ¿sí? El polo, digamos, donde ustedes vieron que en el esquema aparece el polo perceptivo y el polo motor. Ahora vamos a decir algunas cosas de eso, ¿no? Porque es lo que viene. Pero el polo motor está cerrado, dice Freud, entonces como que no hay posibilidad de pasar a la acción, ¿sí? Sabemos por otro lado que esto no siempre es así porque, por ejemplo, en el caso del sonambulismo, que es un caso típico y es también, podríamos decir, paradigmático en cierto sentido, porque la persona no solo que pasa a la acción, sino que puede hacer diversas actividades dentro de su casa, ¿sí? Como uno que me contaron una vez, que los padres tenían, un chico joven, ¿no? Y los padres tenían una fiambrería, una casa de comida o algo así. Y tipo 3 o 4 de la mañana, él siempre se levantaba, fíjense qué interesante esto, ¿no? Se levantaba, ¿sí? Tenían el negocio de su casa, creo que pegado a la vivienda, ¿sí? Iba al negocio, abría el negocio, ¿sí? Por el lado de la puerta interna supongo, abría el negocio, se hacía unos formidables sándwiches, se los comía y después seguía durmiendo, digamos, ¿no? Según me cuentan, parece que siempre lo tenían a dieta, este pibe, qué sé yo. Pero bueno, más allá de eso, lo llamativo de esto es que no se acordaba absolutamente nada al otro día. No había manera, ¿sí? de que se acordara, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos esta función, como las representaciones eficaces, ¿no? Logran hacer una acción y en el caso del sonambulismo, el polo motor, hay algo ahí que habría que ver qué es lo que pasa, ¿sí? Porque pasa a la acción, ¿sí? Realiza ese acto. Bien, entonces, ¿qué posibilita que el sueño se forme? Dice Freud, el estado del dormir lo posibilita, el rebajamiento de la censura, el hecho de que el polo motor esté cerrado, digamos, ¿no? Que no siempre tengamos acceso a la motilidad,
Aunque sabemos que siempre que dormimos no está cerrado totalmente el polo motor, ¿no? Podemos hablar mientras dormimos y muchas veces decimos cosas que no son convenientes de ser escuchadas, digamos, ¿no? Podemos hablar mientras dormimos, podemos patalear, o sea, movernos, etc. Bueno, pero si está casi cerrado, y digo, ahora les voy a explicar por qué el casi, porque hay un ejemplo que da Freud que me parece maravilloso, la vigilia, digamos, ¿no? Es decir, como si ahí sí claramente no podríamos acceder a la vigilia. Bien. Dice después, describa los dos modos en que la censura logra desplazar por los contenidos de ciertos pensamientos a una conexión superficial. Es decir, cómo trabaja la censura. Y esto es interesante. Acá da dos modos, pero hay varios de los que trata Freud. Freud habla ahí de cómo la censura muchas veces puede intervenir, como si dijéramos, separar dos representaciones que son indeseables juntas, pero que separadas no generan el mismo efecto psíquico, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene la censura? Separando allí, ¿sí? Es decir, que puede intervenir separando dos representaciones que son indeseables o, es decir, los dos modos de censura en realidad es uno solo, haciendo de una de esas representaciones una representación superficial, ¿sí? Que de alguna manera esconde la otra, la representación que está proscrita, por decirlo de algún modo. Entonces es ahí donde dice que muchas veces de lo que se trata en el sueño es de generar esas relaciones intermedias que nos llevan de estos pensamientos superficiales, ¿sí? A los pensamientos profundos que esconde, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo les contaba hoy, digamos, ¿no? Si la persona estaba contando el drama de su vida y yo me detengo en algo que parecía superficial, y se lo señalo además, es decir, que la persona, que él estaba llamando, que él estaba haciendo esos llamados. Cuando uno señala una cosa así, por ahí lo que puede generar es que el paciente se enoje, digamos, es decir, ¿por qué me señala semejante cosa superficial? Iba a decir otra palabra muy poco académica, ¿por qué me señala eso si yo estoy hablando del drama en mi vida? Digamos, ¿no? Porque precisamente muchas veces en eso superficial esconde otras dimensiones de otros itinerarios de pensamiento que hacen a la subjetividad de la persona, digamos, ¿no? En ese caso, yo les decía ahí, había como un cierto afán a martirizarse, digamos, ¿no? O a exponerse a situaciones en donde siempre quedaba como para el cachetazo, digamos, ¿no? Bien. Acá estamos entonces viendo los modos esos de la censura que describe Freud. Voy a saltear algunas cosas por una cuestión del tiempo, pero cuando veamos estrictamente la cuestión de la represión, vamos a volver sobre este punto. O sea que dejen en suspenso lo de la censura, lo que no se entiende acá, porque con la represión lo vamos a retomar en 2 o 3 clases que van a venir. ¿Sí? Quería señalarles algo importante, ¿no? Hay una pregunta que le hacemos en la guía y que tiene que ver a qué se refiere Freud con localidad psíquica. ¿Sí? Y lo que quiero señalarles es lo siguiente. Cuando Freud señala ahí, hace el esquemita del peine ese, cuando habla de la localidad psíquica, de que si está en un sistema o está en otro, ahí lo que está predominando en la exposición es el punto de vista tópico. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que el punto de vista tópico no es el único de la metapsicología que trata de crear Freud, ¿no? Y no es el más importante tampoco, ¿sí? Sino que tenemos que tener en cuenta el dinámico y el económico, ¿sí? Y las leyes que gobiernan esa dinámica, además, ¿sí? ¿Por qué les señalo esto? Porque
por lo que les decía hoy, ¿no? Muchas veces la cuestión de localizar las cosas en un esquema nos hace perder de vista lo fundamental, que es la dinámica que tiene eso, ¿sí? Y que la vida común es dinámico, ¿sí? No hay una separación tan tajante muchas veces entre lo que es la vida diurna de esta otra dimensión medio oniroide de la que estamos hablando y que, de la cual no necesariamente se produce cuando estamos durmiendo, digamos, ¿no? Eh, y acá viene bien el ejemplo con el que empieza Freud el capítulo 7, que es un ejemplo muy raro. Y fíjense que es el segundo sueño que Freud cuenta y que lo dice así, como que es un sueño paradigmático. El primer sueño paradigmático que él cuenta, quiere decir que lo toma como paradigma, como ejemplo, es el sueño de la inyección de Irma, ¿no? Que está en el capítulo 2. Me parece que está en el capítulo 2. El segundo sueño que cuenta como paradigmático es este, y lo cual es muy llamativo porque es un sueño muy simple. Recuerden el sueño ese, ¿no? Que el padre se le ha muerto un hijo, lo están velando y él se va a descansar a una habitación contigua y deja a alguien cuidando ahí, ¿sí? El padre sueña con la situación y sueña que el hijo lo va a despertar, y pareciera que es un sueño muy simple, digamos, de un deseo muy simple de querer seguir viendo con vida a su hijo, etcétera, digamos, ¿no? Pero no se explica, cómo un sueño tan simple, que aparentemente es tan simple, está en el encabezado del capítulo más difícil de la interpretación de los sueños, ¿sí? Bueno, eh, después, mucho tiempo después, avanzado el capítulo, Freud nos dice por qué pone ese sueño ahí. Y una de las razones, hay dos o tres él señala, pero una de las razones precisamente es que pone en juego, ¿sí? Pone en juego el tema de la alucinación, ¿sí? De la alucinación que está en toda producción onírica. Y que a partir de esa alucinación, en lo que es realidad, de lo que es ensoñación, hay lo que es realidad y de lo que es fantasía, de lo que es realidad y lo que es un estado oniroide o fantasioso, a veces los límites son muy difusos, como es en el sueño ese, digamos, ¿no? Porque él está soñando que su hijo lo va a despertar, que le habla, pero a la vez le dice el hijo, padre, ¿no ves que estoy ardiendo? ¿Sí? Lo cual ahí aparece como un reproche de algo, de alguna otra cosa, pero a la vez el detalle es tétrico porque se está prendiendo fuego el cadáver, digamos, ¿no? Se está prendiendo fuego el cuerpo de ese niño porque la persona que lo estaba cuidando se durmió y la vela que estaba ahí se cae arriba de la mortaja, digamos, ¿no? Es medio de terror, pero fíjense el sueño cómo lo va elaborando, ¿sí? Cómo lo ingresa en la corriente del dormir para seguir durmiendo un poco más, para generar como que ese niño sobreviva un poco más, pero a la vez tiene que ver con algo que está pasando en la realidad, podríamos decirlo así, que se está prendiendo fuego el cajón, digamos, ¿no? Bien. Entonces, estábamos en el tema de la localidad psíquica. Y dice lo siguiente, cita a un autor y dice, la conjetura de que el escenario de los sueños es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia, ¿sí? A él le parece una conjetura plausible, digamos, ¿no? Es decir, que el escenario de los sueños es otro, el escenario es otro que el de la vida de las representaciones de la vigilia. La vida de las representaciones de la vigilia diríamos que se da en un plano de conciencia. Estas producciones psicológicas, ¿sí? Freud las tiene que pensar que se juegan en otro escenario psíquico, ¿sí? Que no es en el escenario de la vigilia. ¿Por qué las tiene que pensar? Porque por las relaciones que se establecen allí, va a dar cuenta de que está gobernado por otras leyes. ¿Cuáles leyes? Bueno, algunas ya las nombramos, ¿no? Condensación, desplazamiento, la temporalidad, dice él, ¿no? La atemporalidad.
Es decir, que se pueden aparecer en el sueño cosas que en el tiempo son muy distantes. ¿Sí? Bueno, toda una serie de características que ya después les vamos a ir estudiando. Y dice lo siguiente. Fíjense esto, escuchen esto porque tiene una actualidad impresionante. La idea que así se pone a nuestra disposición es la idea de una localidad psíquica, es decir, una tópica, un lugar, ¿sí? Un topos. Y dice lo siguiente, queremos dejar por completo de lado que el aparato anímico de que aquí se trata nos es conocido también como preparado anatómico. Si queremos dejar por completo de lado que no tiene nada que ver con la anatomía, y pondremos el mayor cuidado en no caer en la tentación de determinar esa localidad psíquica como si fuera anatómica. Bueno, esto, fíjense que ya es como si Freud lo estaba diciendo hace 110 años, ¿sí? Un problema que es actual y que lo tenemos con las neurociencias, ¿no? O la neurofisiología, que intenta localizar todo, ¿sí? en el funcionamiento fisiológico o en un lugar anatómico, digamos, ¿no? Incluso no ha faltado quienes han intentado localizar el inconsciente en alguna zona del hipotálamo, por ejemplo. Bueno, Freud ya estaba diciendo de que lo que él estaba hablando, del inconsciente que él estaba hablando, no tenía nada que ver ni con la anatomía, ni con la fisiología. Está hablando del psiquismo, el psiquismo humano, ¿sí? De representación psíquica, ¿sí? Lo cual trae una serie de problemas importantes, epistemológicos importantes, que Hugo ya lo estuvo trabajando en los teóricos, ¿sí? Vuelvo a recomendarles que lean esa parte, porque si no hay cosas acá que no las podemos descifrar del todo, ¿sí? Y que tienen que ver con eso, digamos, ¿no? Con cómo plantea Freud para su época, ¿sí? Y cómo vuelve a redefinir ciertos conceptos, ¿sí? Para poder dar cuenta para poder dar cuenta del fenómeno que él quiere describir, digamos, ¿no? Entonces dice lo siguiente: nos mantenemos en el terreno psicológico y solo proponemos seguir acá, digamos, dice, imaginarnos un instrumento que se vale en las operaciones del alma. Dice, voy a establecer como un símil, ¿sí? Y el símil que usa es el del microscopio, ¿sí? Un microscopio compuesto por un aparato fotográfico o algo semejante. La localidad psíquica corresponde entonces a un lugar en el interior de un aparato en el que se produce uno de los estadios previos de la imagen. Yo no sé ahora cómo es en la era digital esto, pero antes, claramente, por ejemplo, una cámara fotográfica captaba una imagen, pero no es que estaba dentro del aparato, ¿sí? Por una serie de un juego óptico se producía esa imagen, ¿sí? Es decir, a eso él está hablando de ese tipo de localidad, si se quiere, virtual, digamos, ¿no? Pero que no tiene un anclaje anatómico en algún lugar en particular. Bien. Incluso pide disculpas por usar una imagen, un símil de estas características, pero no hay otro que le sirva para la época, digamos, ¿no? Luego de esto es donde va a aparecer el esquema del peine, entonces, en donde yo les pido que se fijen en ese esquema, pero con todas las salvedades que ha puesto Freud respecto del esquema, digamos, ¿no? Es decir, no se queden con que, porque el esquema ese es un esquema y representa localidades psíquicas, pero es algo estanco, es algo petrificado, momificado, diría Nietzsche, ¿no? Bueno, la vida psíquica no es algo estanco, no es algo petrificado, está en permanente dinamismo. Entonces, si sirve eso para ver y diferenciar, ok, pero una vez que logran eso, hay que ponerlo en movimiento y en funcionamiento, ¿sí? Bien, una de las cuestiones que aparece como fundamental en ese esquema es el tema de la regresión, ¿no? Y los distintos modos de regresión que él plantea allí, digamos, ¿no? El esquema o los procesos psíquicos
tal como él parte del polo perceptivo al polo motor, y dice que hay un camino progrediente, que es el camino que iría hacia el lado del polo motor, ¿sí? Es decir, cuando las representaciones tienden a alcanzar el polo motor y a realizarse, ¿sí? Y que en el caso del sueño, por ejemplo, al estar cerrado ese polo, hay como un reflujo, es decir, una vuelta hacia atrás. ¿Hacia atrás dónde? Hacia el lugar de donde partieron, es decir, vuelven a investir las huellas psíquicas de las cuales habían partido, ¿sí? Ese camino es el que sería el camino regrediente, ¿sí? Bien, en ese camino regrediente es donde se produce ese fenómeno de la alucinación y que tiene tantas consecuencias para la vida psíquica y que estoy mirándolo ahora y hoy no me voy a poder meter con esto, ¿sí? Pero lo voy a retomar y prometo que los voy a retomar en los próximos teóricos, digamos, ¿no? Porque acá habría un papel fundamental que tiene que tiene que ver, donde es preponderante el tema de la regresión, ¿sí? Es fundamental porque podemos explicar el tema de la regresión, y en el caso del sueño, cómo se producen estas alucinaciones. Pero, y acá les traigo un ejemplo y por ahí cerramos con esto, me fijo cómo van ustedes y por ahí cerramos con esto. Pero no solo en el sueño, ¿sí? Porque hay algo de la vida, de la vigilia, que, por ejemplo, aparecen en las fantasías, ¿sí? O en las ensoñaciones diurnas, o incluso en ciertos fenómenos que pueden aparecer en las neurosis, ¿sí? Que ahora les voy a leer un caso de Freud, donde vamos a ver cómo eso alucinatorio no queda como encapsulado y produciendo un sueño, sino que muchas veces, o algunas veces mejor dicho, puede traspasar esa frontera que hay entre la vigilia y entre la vida diurna y ese estado de duermevela, ese estado de oniroide, ¿sí? Pueda traspasar esa frontera y aparecer fenómenos en lo que llamamos realidad y que son del tipo de realización de deseos de las que se producen en los sueños. Y en función de esto les quería leer un caso. Fíjense, ¿qué pasó con este caso? No aparece un traspasamiento como en el caso, por ejemplo, que decíamos hoy del sonámbulo, que aún dormido el polo motor de alguna manera se desactiva, digamos, ¿no? O traspasa el polo motor y anda caminando por la casa, etc. En este caso no se da por ese lado, sino que se da por el otro lado, por el polo perceptivo. Y fíjense el fenómeno que se puede producir. Es maravilloso, ¿sí? Es maravilloso. Digo, no es maravilloso padecer una cosa así, pero como producto psíquico es algo digno de estudio, digamos, ¿no? Fíjense. Una muchacha ha ofrendado a un hombre su primera inclinación amorosa y cree firmemente ser correspondida, ¿sí? Se enamoró y piensa que es un amor correspondido. En lo cual se equivoca y cree firmemente, ¿sí? En lo cual se equivoca, dice, pues si el joven frecuenta su casa es por distinto motivo. O sea, pensó que estaba yendo por ella y parece que no era así la cosa. Pronto comienza a sufrir desilusiones. Al principio se defiende de ellas, convirtiendo histéricamente la experiencia dolorosa. Y conserva así su fe en que el amado volverá un día y pedirá su mano. O sea, dice, al principio se defiende de ella convirtiendo histéricamente. La conversión histérica, digamos, precisamente como síntoma característico de la histeria de conversión, recuerden que lo define así Freud como un padecimiento psíquico, ¿sí? Es desalojado de la conciencia por intolerable y se convierte en un padecimiento físico, orgánico, somático, ¿sí? Con lo cual, no tenemos ya noticia del padecimiento psíquico, pero ahora aparece un malestar
orgánico. ¿Sí? A quienes interese particularmente esta cuestión y quieran, por curiosidad, leer algo de esto, hay un libro de Freud que se llama Estudios sobre la histeria, y ahí cuenta 5 casos muy detallados de conversiones histéricas. ¿Sí? Así que se los recomiendo para aquellos que les pueda interesar. Bueno, el ejemplo que les estoy dando acá es para otra cosa. Sigo. ¿Sí? Entonces dice, desilusión amorosa. Al principio se defiende de ella convirtiendo histéricamente la experiencia dolorosa y conserva la fe en que el amado volverá un día y pedirá su mano. Pero, a consecuencia de una conversión incompleta, o sea, no logra hacer bien el síntoma, y de constantes impresiones penosas, se siente desgraciada y enferma. Su esperanza se concentra por último en determinado día, en el que se celebra en su casa una fiesta familiar, o sea, seguía esperanzada. Mas el día transcurre sin que el joven acuda. Ni se dio por aludido, digamos, ¿no? Pasados todos los trenes en que podía llegar, cae el sujeto, fíjense, en una confusión alucinatoria. Fíjense cómo lo llama. Confusión alucinatoria. Otro nombre que le da Freud a esto es psicosis de deseo. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con la psicosis como las pensamos hoy, ¿no? O habría que diferenciarlas al menos. Confusión alucinatoria, psicosis de deseo. Es decir, desilusión amorosa, ¿sí? Piensa que en algún momento esto se va a reencauzar, no pasa eso, ¿sí? Pasa el día de la fiesta, el muchacho no aparece, y entonces dice, pasado todos los trenes en que podía llegar, cae la sujeto en una confusión alucinatoria. Su amor, fíjense la confusión alucinatoria lo que dice, ¿sí? Está alucinando ahora. Su amor ha llegado, oye su voz en el jardín y baja a recibirle. A partir de ese momento, vive por espacio de 2 meses en un dichoso sueño. El joven está siempre a su lado, no lo abandona un instante, y todo ha vuelto a ser como antes, como en la época anterior a las desilusiones tan trabajosamente rechazadas. La histeria y la depresión de ánimo han quedado vencidas. Entonces dice después, ¿no? Dice Freud, se trata de una histeria y fracasa la represión, no alcanza con la conversión, porque es algo incompleto, y el sujeto debe recurrir a algo más, a la pérdida de la realidad, en el afán de no perder al objeto. En ese contexto se produce la alucinación, la confusión alucinatoria. Sí, en el afán de seguir reteniendo ese objeto. Como pasaba hoy con este padre que estaba soñando con su hijo vivo, ¿no? Pero que estaba muerto. ¿Sí? En el afán de retener el objeto que provoca nuestra desilusión, nuestra frustración, va a decir Freud después, ¿sí? Se produce esta confusión alucinatoria. Entonces, ven la realidad como si eso... ¿Por qué esto no es una psicosis al estilo de lo que hoy llamamos psicosis? Porque claramente ve Freud allí la dimensión onírica de la cosa, la realización del deseo, ¿sí? Pero juzgado en la realidad. No por muy llamativo, digamos, es muy llamativo, ¿no? 2 meses le dura esto, ¿no? Bien. ¿Cómo se produce este fenómeno? Bueno, precisamente Freud lo explica a través de la regresión, ¿no? De ese capítulo, de ese ítem, en donde distingue los distintos tipos de regresiones, ¿no? Va a hablar de una regresión tópica, dice allí, de una regresión temporal y de una regresión formal. Pero que en realidad son distintos aspectos de lo que es la regresión, ¿sí? Lo tópico, lo temporal y lo formal son distintos aspectos de lo que considera ahí regresión. Bueno, son 8 menos cuarto, me extendí 15 minutos, les pido 1000 disculpas. No debe haber nadie ya. Epa, bien.
Siguen ahí entonces. No terminé el capítulo, ¿sí? Estoy en deuda con ustedes, así que Freudo me lo está marcando acá, no va a perder la ocasión, pero les prometo que lo voy a retomar cuando, y voy a terminar de completarlo, cuando veamos pulsión y cuando veamos represión. Lo que sí les pido que presten especial atención en la diferencia que establece casi al final del capítulo, porque ahí vamos a retomar, cuando él habla de la diferencia de los procesos psíquicos primarios y los procesos psíquicos secundarios. ¿Sí? Los que estamos viendo particularmente y afinando ahora es precisamente los procesos psíquicos primarios, que son los que gobiernan, ¿sí? El régimen o el sistema inconsciente, podríamos decirlo así, ¿no? Bajo las leyes de condensación, desplazamiento, etc., que ya ahora vamos a ir estudiando específicamente. Bueno, me parece que vamos a ir deteniéndonos por acá. A ver, ¿qué dicen ustedes? Sí, hay bastante, ¿eh? Bueno, si les parece, cortamos acá porque si abro el tema, tendría que... me va a llevar por lo menos 45 minutos, una hora más. Es eso lo que me faltó. Así que la seguimos la próxima. Vamos a tener una oportunidad de poder seguir tratando estos temas. Dejen preguntas, comentarios, las cosas que le haya resultado que haya que aclarar y seguimos trabajando la próxima. ¿Sí? Entonces, el próximo teórico lo va a dar Hugo, ¿sí? Va a ser una introducción de la pulsión y seguramente después me va a tocar a mí trabajar y tratar de transmitirle lo que era la sexualidad para Freud, ¿sí? De cómo reformula Freud el concepto de sexualidad, ¿sí? Recuerden que para Freud es importantísimo porque precisamente él va a estatuir como en la teología de las neurosis a la sexualidad o a la pulsión sexual. Bueno, unas palabritas y terminamos acá. Yo les agradezco mucho que ustedes estén ahí. A mí no es lo mismo, me da un plus que sea en vivo, ¿sí? Me gustaría que ustedes me ayuden a pensar si para ustedes hay algo de eso, de que es distinto también, y por dónde pasaría la cosa, ¿no? ¿Por qué? Algunas cosas he pensado, digamos, me parece algo maravilloso que podamos estar conectados 130, 140, 150 personas en el mismo momento, ¿no? Pero ¿qué agrega que esto sea así, digamos? ¿En qué es diferente a otros momentos de formación, digamos, ¿no? Para mí no es lo mismo mirar un video, me pasa cuando miro videos de artistas, digamos, ¿no? No es lo mismo saber que eso fue en vivo y lo estoy viendo después a cuando lo estoy viendo en el momento, me pasan otras cosas, ¿no? Bueno, quiero saber si acá pasa algo parecido. A mí sí, pero me gustaría poder pensarlo con ustedes. Nos vemos la próxima entonces y les agradezco muchísimo. Dentro de un rato voy a leer los comentarios que han dejado. Hasta luego.